Buenas tardes, buenas noches, estimados oyentes. Mi nombre es Всеволод Добросанов, soy médico, doctor en ciencias médicas, catedrático. Ahora trabajo en la cátedra de psicología y psicofisiología de la Universidad Estatal de San Petersburgo. Es un placer hablar delante de ustedes, delante de un público vinculado con nuestra representación en España, y hoy vamos a hablar del estrés, genética y salud mental. ¿Por qué hablamos de eso? Porque se habla cada vez más de este tema. Es un problema candente en el mundo actual y hay diversos enfoques del problema. Por una parte, no tenemos una buena definición de lo que es la salud mental. Aquí vemos un ejemplo. Una persona mentalmente sana es una persona que no martiriza, no tortura a sí mismo ni a los demás. Y esta es una definición de la OMS, de que la salud mental es un estado de bienestar cuando una persona puede hacer frente al estrés, desarrollar su potencial, trabajar de manera fructífera y hacer una aportación a la vida de su comunidad. Es una buena definición, pero la pregunta es la siguiente: ¿cuáles son las causas y los mecanismos que nos hacen pensar en los problemas de la salud mental a día de hoy? Yo me dedico ante todo al aspecto biológico de este problema, aunque el problema tiene muchas dimensiones: la psicológica, la social. Cualquier problema humano es biosocial. Y volviendo a la idea de lo que es la salud mental, aquí vemos dos opciones. Podemos verlo como un modelo unidimensional. En un polo está la salud, en el otro está la enfermedad. Si hay salud, no hay enfermedad, y al contrario, pero podríamos verlo también como un modelo bidimensional. En el mundo moderno es muy difícil encontrar a una persona totalmente resistente ante situaciones de estrés. Entendemos que hay determinada vinculación entre las dos cosas, pero también podemos imaginarnos que las enfermedades y la salud son cosas distintas. La salud es una categoría independiente, vamos a hablar de eso. Y en este sentido, cuando hablamos de cuáles son los componentes de la salud mental, podemos destacar que la noción de bienestar que mencionamos en la definición anterior, podemos decir que es doble, ambiguo. Por una parte es hedónico, se trata de la búsqueda de satisfacción subjetiva, de la felicidad. Es necesario, pero no es la única aspiración, y además no tiene, carece de perspectivas la aspiración a la felicidad constante, y es mucho más interesante el componente eudemónico, que tiene que ver con el funcionamiento positivo, con la integración, y esta idea pertenece a Aristóteles. Es una idea antigua y forma parte y es la base de nuestra comprensión de hoy. Pero ¿cuál es el papel de los mecanismos biológicos? Aquí vemos una diapositiva donde vemos los factores determinantes de la salud mental. Tiene dimensiones biológica, social, y como hablamos, y psicológica. Y en lo biológico hay tres factores: el genotipo de la persona, la combinación de los genes que heredamos de nuestros padres. Los segundos son los procesos de desarrollo. Es extremadamente importante el cómo se desarrolla una persona, cómo se desarrolla su sistema nervioso central,
y cómo es la correlación a nivel celular entre las estructuras del cerebro, las relaciones sinópticas, el número de neuronas que se forman durante el desarrollo neuronal, cuántas neuronas se descartan, las neuronas que sobran. A día de hoy conocemos y tenemos bien estudiado este problema. Y otro momento es muy importante, es la influencia del estrés y el carácter de estas influencias. Y sobre todo, se trata de las etapas más tempranas de nuestro desarrollo. Perdón, estimados colegas, tengo la sensación de que por alguna razón el Zoom ha fallado, se ha desconectado. Ahora me escuchan bien, ¿verdad? Да, все в порядке. Lo siento, espero que de aquí en adelante no tengamos problemas, pero podría repetirse este problema. El estrés como un problema nos interesa mucho. Somos conscientes de que la humanidad está entrando en el siglo XXI, estamos viviendo a principios del siglo XXI y tenemos numerosos problemas en este ámbito. Según datos oficiales, las enfermedades psiconeurológicas suponen un 13%, lo que es más que las patologías cardiovasculares y el cáncer juntos. O sea, que los gastos en el tratamiento médico y asistencia social, todo lo que tiene que ver con el cerebro, con los problemas psiconeurológicos, están desplazándose al primer lugar y un enorme porcentaje de la población están siendo tratados contra la depresión. ¿Y cuáles son los problemas con los que comentamos el siglo XXI? Muy a menudo vemos alteraciones, vemos problemas entre jóvenes, más a menudo que entre la gente de edad mediana y la gente mayor. Eh, Estos problemas, esos trastornos se producen en toda la geografía mundial. ¿Cuáles son estas alteraciones? Estos trastornos es la hiperactividad y son trastornos emocionales, son autolesiones que también son muy frecuentes entre los jóvenes y lo destacamos tanto entre las mujeres y hombres jóvenes como en todas las capas sociales, todos los tipos de familias. Todos estos problemas puede verlos ahí abajo, problemas psicosomáticos, fobias, trastornos alimentarios. Los psiquiatras en todo el mundo escriben de este tema. ¿Cuál es la causa del aumento de trastornos de salud mental? ¿Por qué creemos que el papel del estrés es importante? Aquí debería decir unas palabras para recordarles de qué manera evolucionó nuestra comprensión de lo que es el estrés. Todos nosotros sabemos que este concepto fue introducido por Ganselier, fue hace mucho y su aportación y contribución es evidente, pero desde entonces vemos este problema de otra forma, porque a este problema se han añadido los psicólogos, pueden ver la imagen de Richard Lazarus, quien se fijó en que la percepción individual y la valoración de lo que pasando con una persona es un momento muy importante porque los animales que se sometieron a experimentos en el caso de Selye y el animal humano son seres muy diferentes.
aunque los mecanismos de reacciones de estrés son iguales en todos los seres vivientes, empezando con los peces y hasta el hombre, pasando por los primates. Y también el neurofisiólogo americano Bruce McEwen, eh, que nos empujó a la comprensión de que si en su momento concentrábamos la atención en los cambios hormonales que se producían debido a producciones de estrés. Él se fijó en que el cerebro es el órgano central del estrés y todos los marcadores biológicos del estrés crónico que sufre prácticamente toda la humanidad son precisamente las informaciones, las enfermedades de la civilización, problemas cardiovasculares, diabetes de segundo tipo, síndromes metabólicos, dislipidemia, estados fóbicos, trastornos alimentarios y también algunos otros marcadores de los que más finos y sensibles como son las propias hormonas, por ejemplo. Nuestra comprensión actual del estrés ha avanzado mucho y es totalmente diferente con respecto a lo que decías, Elie. Este es un esquema clásico en el que siempre nos fijamos a la hora de hablar del estrés. Vemos que en el centro está la corteza, el neocórtex, pero la parte más importante es el hipotálamo, donde se regula todo, donde se estimula la producción de una hormona como es la hormona trópica y cortisona. Pero fíjense, por favor, en estas flechas. Pues, normalmente sabemos cuál es la retroalimentación, el nivel de cortisol al aumentar frena su propia producción y de esta manera mantiene todo el sistema en cierto marco, dentro de ciertos límites y los efectos de cortisol no se realizan solo directamente a través de los receptores del hipotálamo, también se realiza a través del hipocampo, campo responsable de la memoria y de la amígdala responsable de la ansiedad, la depresión, las fobias y de la percepción subjetiva del estrés. Y estos son los principales blancos, las principales dianas. Nosotros entendemos que la humanidad está viviendo un estrés crónico y en esta diapositiva vemos otra vez las estructuras más involucradas en las reacciones de estrés, como son la amígdala, el hipocampo y la zona límbica mesocortical, y como todo esto se controla por nuestra conciencia y se evalúa desde el punto de nuestra existencia y planificación de nuestra actividad, participa también la zona prefrontal de la corteza, que cumple misiones, funciones de ejecución. ¿Qué es lo más interesante? Teniendo en cuenta los trastornos más desarrollados, lo que pasa es que hay trastornos muy difíciles, muy duros, graves, que no cambian en su dinámica. Y a día de hoy en cualquier población hay unos 1%, medio por ciento es esquizofrenia, eh, psicosis depresiva, maniático, pero los trastornos psicosomáticos, por ejemplo, están muy difundidos en la población.
Y ante estos problemas, estos trastornos, usamos los métodos modernos, como es la tomografía muy fina, que permite ver cambios en la estructura del sistema nervioso central. Antes no podíamos verlo porque carecíamos de estas herramientas. Ahora entendemos que las personas que tienen estos trastornos eh, han tenido algunos trastornos en el momento del desarrollo, que se han formado durante el desarrollo. Es importante tenerlo presente porque seguiremos hablando de ello. Y los datos actuales hablan mucho de esto. Hay muchas publicaciones vinculadas con la dinámica elevada de la hormona más importante del estrés, que es la cortisola. Estas hormonas son muchas, pero la cortisola es la más fuerte, la más potente, que tiene efecto pleatrópico, que influye en todo. Por una parte, participa en estructurar eh, el cerebro, o porque si un niño en el seno de la madre sufre el estrés, si la madre está deprimida, siempre suben los niveles de cortisol y aunque no tiene mecanismos de barrera, penetra en el sistema nervioso central del bebé, del feto, y el feto todavía no tiene su sistema de reacción, pero ya se somete a la influencia de las hormonas del estrés. Y vemos cómo se forman las relaciones entre las neuronas, cómo se forman las redes neuronales y las neuronas se encuentran a sus pares para formar vínculos normales, o algo no va bien y entonces cambia el volumen de la materia blanca y la materia gris. Y lo que se ha entendido hace poco, hace unos 20 o 30 años, es que además de una influencia directa que activa la formación del sistema nervioso, las hormonas del estrés tienen también un efecto organizador y forman una especie de marco de funcionamiento del genoma. Y aquí hay que decir unas palabras de que nosotros entendemos muy bien que el genoma humano fue descifrado hace muchos años. Hay 23.000 genes en dos copias cada uno y es bastante económico, no cuesta demasiado recibir el mapa de nuestro propio genoma, pero entendemos poco eh, a partir de este mapa. Lo más importante es el mecanismo de funcionamiento, de expresión, porque este mecanismo es controlado por niveles cambiantes de cortisol durante el estrés, y hay algunas excepciones, por ejemplo, síndrome postraumático, cuando se producen algunos cambios. Y cuando hablamos de ello, deberíamos hablar de lo que ha pasado con la humanidad en los últimos 150 o incluso 50 o 30 años, porque en su momento nuestro famoso profesor Sergei Kapitsa, que era presentador de un programa televisivo muy interesante. Es hijo de Piotr Kapitsa, premio Nobel. Se fijó en la compresión, en el fenómeno de la comprensión del tiempo. Si algunos periodos del desarrollo la humanidad se desarrollaba lentamente,
y sin demasiadas cargas. Había algunas novedades, algunos modelos de comportamiento, cambiaban muchas generaciones hasta que la humanidad se adaptaba a estos cambios. Ahora se realiza de otra manera. El tiempo de la historia ya no puede comprimirse más porque durante la vida de una generación se implementan tantas novedades y ahora se está implementando la inteligencia artificial y todavía no sabemos qué impacto va a tener en el nivel del estrés y de la humanidad en general. Y en los 650 años, lo cual es un periodo muy corto en la historia de la humanidad, se producen cambios muy bruscos. El carácter del trabajo, por ejemplo, una persona actual, en lugar del trabajo físico, dedica a la actividad intelectual. Y otro fenómeno que observamos en los países desarrollados, sobre todo, es la crisis de la familia, la disminución de la gente que puede apoyar a una persona. Si antes en una familia había 20 o 30 personas, había grandes posibilidades de interacción y ahora la familia es de dos o tres personas o se reduce a dos personas, familias monoparentales, por ejemplo, madres solteras. Esto es muy importante para entender lo que está sucediendo y se añade a ello la psicología evolutiva porque si nosotros vemos estos cambios acompañados por el deterioro de la salud mental, el aumento de estados depresivos y de angustia, deberíamos pensar en que nuestras emociones, nuestras funciones cognitivas, mecanismos de toma de decisiones son resultado de que durante un periodo muy largo, cientos de miles de años, estas funciones se perfeccionaban para adaptar lo mejor posible a la humanidad, a la situación existente, pero el medio ha cambiado bruscamente. ¿Y cómo debemos entender ahora los síntomas psiquiátricos que observamos desde el punto de vista de la psicología evolutiva? Nosotros hablamos de cómo estas emociones, el comportamiento, las condiciones deben adaptarse a los cambios súper rápidos en el ámbito social. Por otra parte, hablamos de cómo distintos comportamientos se convierten en síntomas psiquiátricos y trastornos que requieren tratamiento. ¿Y no será que estos síntomas son en realidad signos de adaptación? Voy a poner un ejemplo. Algunos psicólogos infantiles dicen que la hiperactividad y déficit de atención, un síntoma muy difundido entre los niños en los últimos 10 años, podría ser una adaptación de los niños al mundo computerizado en el que deben reaccionar muy rápido a las imágenes que se alternan a muy alta velocidad y sucede a partir de los primeros años y días de su vida. Hay falta de correlación de lo evolutivo. A lo largo de millones de años, un hombre se adaptaba a un estilo de alimentación que suponía que había que conseguir los alimentos, prepararlos de alguna manera, elaborarlos y consumirlos después, pero todo ha cambiado a tanta velocidad que ahora no existe este problema. El hombre está en medio de las posibilidades de consumir consumir productos altos en calorías. Y la consecuencia, lógicamente, es que se producen cambios y trastornos
alimentarios, enfermedades metabólicas, diabetes de segundo tipo. Y otro ejemplo es la crisis de la familia, las relaciones entre los sexos. Por una parte, la evolución impulsaba al hombre a las relaciones que se traducían en que una persona estuviera en medio de la gente que le daba apoyo, pero se han producido cambios bruscos en todo lo que nos relaciona, en todo nuestro ambiente. Surgen posibilidades de romper viejas relaciones, crear nuevas relaciones, hay nuevos conceptos de que un matrimonio no puede durar de por vida, hay cada vez más divorcios. Los divorcios suponen un 50% de los matrimonios. Y vamos a ver un ejemplo en lo que es la actividad laboral. La evolución empujaba al hombre, impulsaba a realizar un trabajo que no requería esfuerzos intelectuales. Nos adaptaba a la actividad tradicional y el síndrome es el síndrome, la consecuencia es el síndrome del trabajador quemado, el estrés que sentimos de manera subjetiva y que está muy difundido y se estudia intensamente. Vemos la situación desde este punto de vista, pero debemos entender que no es una catástrofe para la humanidad, aunque sí es un problema. Un hombre es una especie que se adapta fácilmente a todo tipo de condiciones, en primer lugar, condiciones de carácter social, y este es el factor que produce la tensión del sistema de adaptación y que produce este estrés psicosocial, estrés crónico psicosocial. Y nosotros estamos sumidos en este estrés crónico, pero debemos ser conscientes de que la humanidad ya se ha adaptado a muchos fenómenos y seguramente se va a adaptar a más situaciones, pero lógicamente no supone que haya menos personas con trastornos de salud mental. Debemos de reconocer y entender que esta situación con cargas de información, cargas de las posibilidades, debido a las posibilidades del rendimiento, de las facilidades de los sistemas de información. Por una parte, alguna parte de las personas se va a desarrollar más rápidamente. Yo me doy cuenta de que los niños actuales se desarrollan a una velocidad más alta, pero habrá determinada categoría de niños, adolescentes y jóvenes que tendrán grandes problemas porque al no superar estos requisitos se verán en una situación muy difícil. Porque hace unos siglos no suponía una catástrofe para el hombre. Por ejemplo, ir por detrás de alguien con sus capacidades cognitivas, y ahora se produce una interacción constante en las redes sociales, en el espacio de información. Ello conduce a una frustración para muchas personas y ya es un caldo de cultivo para que se produzcan trastornos de salud social, mental, perdón. Y yo me dediqué sobre todo a lo que es la genética del comportamiento y genética de comportamientos que conducen a autolesiones. Y si partimos de la evolución darwinista,
Imaginarnos lo que estamos viendo ahora, que lo que está pasando se debe a mutaciones, esto es muy poco probable. Los cambios de comportamiento, de las reacciones emocionales son mucho más rápidas que la propia posibilidad de que cambien los genes. Y de ahí el interés hacia lo que es la epigenética. Pero antes de dedicarnos a este tema, antes de enfocar este tema, me gustaría decir que en el mundo actual vemos más depresión que hace 20, 30 o 50 años. ¿A qué se debe? Si la ansiedad en una población de antílopes, por ejemplo, es un evento que tiene sus bases porque alguien debe dar la señal de alarma y desde el punto de la evolución es normal. ¿Para qué necesitamos la depresión? Entonces, podría manifestar que estamos desplazándonos en una dirección o en un mundo que produce frustración y podría impulsarnos a buscar otras variantes, cambiar de estrategia. Y cuando vemos los mecanismos de estrés en el mundo animal y en la sociedad humana, donde lo primero son los mecanismos sociales. Debemos entender que los mecanismos de estrés son iguales para todos y antes o después funcionan, se activan. Y aquí podemos ver lo difícil que es el mundo, porque es un máximo de estrés y un mínimo de apoyo social. La sociedad nunca, la humanidad nunca había vivido en estas condiciones. Y es importante que la sensación de apoyo social se desarrolle mejor que en los entornos tradicionales y que recibían de nuestro entorno inmediato. En cuanto a la epigenética, aquí podemos ver la foto de Conrad Oddington, el embriólogo inglés que introdujo esta, esta idea, este fenómeno. ¿Qué es esto? Es herencia blanda, herencia por encima de los genes. Aquí podemos ver dos ideas de lo que son. Fíjense, son cambios estables y potencialmente hereditarios de la actividad de los genes que no tienen que ver con el cambio de la estructura, de la secuencia del ADN. Cual evento es un fenotipo hereditario que se hereda y se trata de cambios de cromosomas que no afectan la secuencia del ADN. Esta es nuestra molécula principal esquemática y dos personas, los premios Nobel Watson y Crick, que hace casi 50 años, hace 70 años, descifraron la estructura terciaria del ADN y se dieron cuenta de cómo se transmitían diferentes cambios a través de las generaciones, pero en los años 70 ya aparecían otras investigaciones. Este es la imagen de Boris Vanyushin, una foto que trabajó mucho, publicó muchos trabajos que hacían evidente que no hay solo cuatro bases nitrogenadas, sino también metilcitacina. Esto es muy interesante porque entonces nadie entendía de dónde venía metilcitacina. Ya se había estudiado que la cantidad cambia, por ejemplo, con la edad bajo
diversas influencias de estilos de alimentación, del estrés. Se trata de un componente dinámico, pero nosotros estamos acostumbrados a que el ADN es una consecuencia muy estable. Cualquier cambio, cualquier fallo debe ser corregido. Y este era un fenómeno fuera de lo habitual que se hizo comprensible cuando se conoció la llamada metilación del ADN, o sea que las citocinas es posible añadirle también un resto metílico y si se produce la metilación, entonces se producen cambios funcionales. Se frena la expresión de los genes, pero también el ADN puede ser demitelado que conduce a la activación de los genes y estas marcas metílicas se unen con ayuda de un fermento especial, ADN metiltransferasa, y se quitan, se retiran con otro fermento, pero la fuente de este proceso son las sustancias que usamos en nuestra vida, que podrían ser fármacos o algunas sustancias que son el ácido fólico, por ejemplo, metionina, betaína, colina, vitamina B12. Son señales, estas marcas son señales para el ADN porque cuando aparecen los procesos de transcripción permiten que se unan o que se separen del ADN. Si se unen, bloquean determinados tramos del ADN y los genes se callan. Y se separan, los genes se activan. Este es un proceso. El segundo proceso, el segundo mecanismo que está en la base de la epigenética, significa que supone que los cromosomas que conocen en realidad solo están compuestos por el ADN en un 50% y el resto son las proteínas las que se unen y estas proteínas también pueden ser modificadas con toda una serie de fermentos si se unen, por ejemplo, los restos de algunos ácidos. La estructura de cromatina cambia y cuanto más están cambiadas las histonas cromáticas, tanto más es la posibilidad de que se transcriban los genes, se activan los genes. Y el tercer mecanismo que vemos en esta diapositiva, ahora entendemos ya que los 23.000 genomas, genes de nuestro genoma, y ahora entendemos también que hay su propio genoma en tejidos distintos, porque hay tantas marcas en el ADN, epigenéticas en ADN, que todos los tipos de nuestras células se distinguen en cuanto a su forma, metabolismo. Ahora entendemos que son 270 tipos de células de la sangre, del hígado, del cerebro. Son 270 tipos. Son miles de millones de células, pero son 270 tipos. Y en una célula puede haber general bloqueado con marcas epigenéticas, permite que los genes funcionen y en otro tipo de células no funciona. Y esto crea determinado tipo de individualidad, la posibilidad de que cada
célula sea única, pero hay también un tercer mecanismo que también es muy importante. No me gustaría confundirlos, pero cuando se modifican, se producen modificaciones, pero además de ribosomas, también hay un enorme número de ribosomas. Y finalmente nosotros comenzamos a entender que si las mutaciones son casuales y se producen bajo la influencia de factores radiológicos, por ejemplo, y pueden surgir en cualquier parte del genoma y el genoma intenta repararlos, corregirlos, prescindir de ellos. También hay un enorme número de epimutaciones que no son casuales y siempre participan en la regulación, surgen en los tramos de los genes que se someten a distintos efectos nosotros. ¿Y qué pasa? Todo esto se produce debido al estrés y toda esta maquinaria existe para algo. Y hace algún tiempo, cuando probablemente todavía no entendían del todo este, este fenómeno. Por ejemplo, decía que es una especie de previsiones que, que se fuerzan, se corroboran o no se corroboran con el medio. Surge un patrón de funcionamiento de los genes, surge un programa para que el individuo llegue a un punto determinado de su desarrollo. Y podemos hablar mucho de las personas, pero lo más interesante es que si hablamos de los ratones de cambio que deben dar a luz. En invierno tienen ratoncitos con pelaje más denso y si nacen en verano, entonces el pelaje no es tan espeso porque el carácter cíclico del régimen de temperaturas está ya en la psique, está ya programado en los mecanismos que preparan al organismo para la vida. Por consiguiente, la alimentación y el estrés en el seno de la madre prepara a un hijo para la vida futura. Por ejemplo, si la madre está en estrés, tiene trastornos de alimentación o, por ejemplo, ha decidido que hay que comer menos durante el embarazo, por ejemplo, el niño en este caso eh, en su organismo lo percibe como una señal de que en la vida futura no habrá suficientes sustancias, nutrientes, y los niños suben de peso muy rápido después de nacer y no es positivo porque es más probable que a los 50 años va a desarrollar diabetes de segundo tipo. Esta es la esencia de epigenética como un mecanismo. Y llegamos a la conclusión de que la salud de la enfermedad son productos de desarrollo. Nuestro organismo es muy plástico y la plasticidad es la posibilidad de formar distintos fenotipos para corresponder a distintas condiciones. Es más activa en las primeras etapas de la vida, pero también es posible personas mayores y todo esto se controla y se gestiona a través de mecanismos epigenéticos. Si nos fijamos en lo que estudia la epigenética de hoy, podemos encontrar muchas comprobaciones de que diversos
diversas influencias sociales, psíquicas del medio ambiente conducen a la formación de marcas epigenéticas que determinan el desarrollo genético. En esta diapositiva pueden ver las correlaciones de temporada. Por ejemplo, aquí vemos lo que decía al respecto de los ratones, pero pasa lo mismo en humanos. La fecha del nacimiento tiene importancia y la temporada del nacimiento conduce a distintas alteraciones, a distintos trastornos. O la influencia de patógenos que siempre se había estudiado desde la vista, del punto de vista de toxicidad, su interacción con el sistema inmune, interacción con procesos fisiológicos, también es visto en el sentido de que algunas enfermedades infecciosas forman un programa de cara al futuro. Sustancias y compuestos tóxicos, por ejemplo, el tabaquismo. ¿Por qué hablo del tabaquismo? Es que hay muchos estudios que demuestran que si una mujer embarazada fuma, y sobre todo si el feto es de sexo humano, entonces el impacto se percibirá tanto en la hija como en su nieta, porque sus células de género ya están desarrolladas, y con los hombres es diferente porque espermatogénesis comienza en pubertad. Y por eso para los hombres el periodo más sensible es la adolescencia, cuando las sustancias tóxicas producen todo tipo de marcas negativas, y las adicciones, la actividad física, fármacos, medicina tradicional y el estatus financiero, económico. Es que la gente que pasó a otra categoría, que era pobre al inicio y que pasó a una categoría superior y viceversa, tienen diferencias o que continúan, siguen siendo económicamente estables, producen marcadores epigenéticos distintos. Y el estrés, no debemos olvidarnos del estrés que sentimos de manera personal, porque no es solo el estrés, hay factores estresantes, algo que produce el estrés, la reacción ante el estrés y una reacción ante el estrés que tenemos en el cerebro, porque este último, que es típico y característico para una persona de la sociedad industrial, también puede ser fuente de posibles trastornos. Y aquí vemos resultados reales de los estudios que corroboran lo que estoy diciendo. No se trata de una fantasía. Por ejemplo, las mujeres que sentían más angustia durante el embarazo, posteriormente tuvieron hijos que con mayor nivel de secreción de cortisol a la saliva. O sea que la angustia en las mujeres produce reacción ante el estrés del bebé, aunque controlemos todos los indicadores de la ansiedad postparto, o por ejemplo la ansiedad asociada al parto, se produce
está correlacionado con la reacción de los niños ante las vacunas, la vacunación. Hablo de los efectos por parte de la madre, pero también hay fenómenos muy fuertes por parte del padre y también hay transición y transferencia postgeneracional y la reacción al estrés. En el caso de los humanos es difícil estudiarlo, pero en los animales, cuando hay intoxicaciones químicas o, por ejemplo, de ciclos de sueño, ya hay suficientes investigaciones y hay muchas, y no solo se descubre este hecho, se realiza el análisis de la frecuencia de los niveles de metilación en el genoma y estudiamos los cambios, descubrimos los cambios que se producen en proteínas y histonas, o sea, en las proteínas que forman parte de las cromosomas, el cambio de RN y algunas cadenas más cortas y más largas. Hay mucha información que comprueba que son cosas reales, pero esta información todavía no ha sido sistematizada. En esta etapa intentamos construir una imagen más clara. La entendemos desde el punto de vista del enfoque evolutivo, pero queda pendiente estudiar estos cambios epigenéticos porque son específicos en distintos tejidos. Por ejemplo, en la mucosa del intestino y en el cerebro, en otros tejidos. Si es fácil estudiar los cambios de la sangre, lo que se produce en linfocitas, por ejemplo. Hay tejidos que no podemos estudiar, por lo menos en el caso de una persona viviente, aunque últimamente se estudian las marcas de metilas, llamados metilomas. A día de hoy entendemos que la herencia por encima de los genes explica el aumento del estrés entre la población. Aquí tenemos un esquema integral, pero se trata de animales. El estrés de una madre durante el embarazo tiene un hijo con alta reacción al estrés que se traduce en nueva generación con altas concentraciones de cortisol, lo cual conduce a cambios, a trastornos del sistema cardiovascular y el comportamiento de la hembra. Y luego se acelera la transmisión de las marcas. Y nosotros no sabemos a qué resultado va a conducir. Cuando estaba construyendo estos esquemas, yo me lo imaginaba de esta manera. En la parte superior vemos la modernización, el progresismo, la compresión del tiempo, la soledad, la presión de la información abajo. Vemos la transmisión transgeneracional, el estrés percibido subjetivamente y todo esto viene acompañado de fenómenos epigenéticos y es muy importante, sobre todo en el caso de que un niño se someta a estrés no solo durante el embarazo de la madre, sino también en la primera infancia, en los primeros años de la vida, lo cual produce cambios, errores, trastornos de pensamiento,
pensamientos suicidas, trastornos de comportamiento. ¿Y qué podemos hacer? Lo mismo que antes, pero de una manera más sopesada, porque lo más importante es una especie de vacuna contra el estrés, porque si utilizamos métodos controlados, eh, en los sistemas de estrés, sobre todo en las etapas más tempranas, por ejemplo, someterlo, exponer al bebé al frío, alimentación racional, construcción de una estrategia vital, a enseñarle a superar los riesgos. Es más importante que rehuir los riesgos porque toda la medicina psicosomática está dispuesta a crear condiciones que permitan evitar los riesgos, pero esta no es una solución. Lo más importante es superar los riesgos, pero se necesita que haya control y apoyo por parte de los padres y este es el mecanismo de prevención de trastornos posteriores. Y la última diapositiva nos explica para qué lo estudiamos todo. Podremos usar algunas medicinas epigenéticas, podemos influir en el proceso de metilación. ¿Y en qué sentido? Es un tema muy complejo, pero ya se están haciendo intentos. Aquí pueden ver un estudio de Corea o de China que dice que se ha desarrollado ribosomas RNK que, que muestra que los ratones viejos eh, se acercan a lo de los ratones más jóvenes, o sea que hacemos retornar el proceso de envejecimiento. Estamos ante una época de descubrimientos muy importantes que tienen que ver con la genética o con la herencia suave. Y esta es mi monografía que publiqué en un momento